Ya, ahí estoy grabando. Ya, esta es la ayudantía número 8 y vamos a abordar los temas de pérdida de carga, máquinas hidráulicas y curvas de operación. Entonces, primero que nada, las máquinas hidráulicas son máquinas que tienen por finalidad intercambiar energía con un fluido, ¿ya? Entonces, podemos entregar energía como también extraer energía del fluido, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, no sé, pues se acordarán de la turbina, por ejemplo. ¿Ya? Es un poco la definición que se hace de motriz y generadora. Uno dice, pero la turbina genera energía. Ya, pero acá al menos se define al revés. Entonces, por un lado tenemos las motrices, que la energía se transfiere desde el fluido a la máquina. ¿Ya? Entonces, las turbinas hidráulicas y de gas y los aerogeneradores son ejemplos de este tipo de máquina. Entonces, al final lo que uno tiene es que va a entrar un flujo másico con una cierta entalpía, energía, y esa energía a la salida va a ser menor, como lo veíamos en los ciclos Rankine, por ejemplo, o también en el ciclo Bright, ¿ya? Y por otro lado tenemos las generadoras, que son las que entregan energía al fluido, y como ejemplos tenemos, por ejemplo, la bomba del ciclo Rankine, donde entraba un trabajo, una potencia, y también tenemos los compresores, ¿ya? Entonces, las bombas, que son donde nos vamos a centrar, son máquinas que están en todas partes, ¿ya? O si ustedes, bueno, si ustedes donde vivan y están conectados a la red de agua, de alguna sanitaria, esa agua, cuando usted abre la llave, sale el agua porque esa línea está presurizada y eso lo está haciendo una bomba. Por ejemplo, si ustedes viven en un edificio, lo más probable es que su edificio tenga bombas que se ocupan de llevar el agua desde el nivel del suelo hasta arriba, hasta el piso donde ustedes vivan, o hasta el último piso, ¿ya? Entonces, estas entregan la energía necesaria al fluido para transportarlo desde un punto a otro, y existen dos tipos de bombas en general, las de desplazamiento positivo y las dinámicas. Ya, en este caso, por ejemplo, esta bomba, acá lo que va a pasar es que va a entrar el fluido por acá, este rodete que está acá, ¿sí? Esta pieza de metal que se ve, lo que hace es girar a una alta velocidad. Entonces, como está girando a una gran velocidad, el fluido adquiere esa energía y después sale por acá arriba, ¿ya? Bueno, y esto tiene una geometría especial, cosa de transformar esa energía cinética en presión, ¿ya? Una de desplazamiento positivo, podrían verlo, por ejemplo, como un émbolo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la diferencia que tienen estos sistemas con el que está acá en la foto es que este, por ejemplo, te da un flujo continuo. Este te produce pulso. Es como si yo pusiera agua acá y hubiera una entrada y una salida. Entonces, cuando entra fluido, se llena esta cámara, cierro esto, después hago una fuerza, le entrego presión al fluido y después se va por acá. ¿Ya? Eso sería una máquina de desplazamiento positivo. Ya, entonces ahora, ¿cómo analizamos energéticamente la bomba? Entonces, si uno hace el Bernoulli entre la entrada y la salida de la bomba, ¿ya? Que es hacer esto acá. H representa la columna de fluido que será capaz de producir la bomba. Entonces se hacen las siguientes consideraciones: que la velocidad de entrada y salida son prácticamente iguales, ¿ya? Porque si bien el rodete le da mucha energía cinética al fluido, la voluta al final, que es esta pieza que sale hacia arriba del fluido, se encarga de transformar esa energía en presión. Y también se hace la, se hace la suposición de que la diferencia de altura a la entrada y la salida es menor de 1 metro, así que también se elimina ese término. Y por último, lo que les va a quedar va a ser esto, ¿ya? Que la altura o la cabeza de la bomba, H, que nos va a entregar, la columna que va a ser capaz de levantar de fluido, va a ser igual a un delta P partido por el rho G. ¿Ya? Esto es característico del fluido y esto es un delta de presión, ¿ya? Entonces, seguimos. Ya, entonces ahora, ¿cómo calculo ya la potencia que le tengo que dar a la máquina? O al menos la potencia hidráulica, porque esa potencia hidráulica es la que le tengo que dar al fluido, pero después están entre medio las pérdidas mecánicas, la eficiencia eléctrica, etc. Entonces, la bomba debe transferir energía al fluido, y para determinar la potencia que debemos entregar, debemos recordar que podemos escribir la energía específica que se le entrega al fluido por unidad de masa, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes ya conocen esta forma de escribir las cosas en kilojoule kilogramo, lo hicimos antes.
Entonces acá ustedes lo que tienen es energía específica, y para poder obtener la potencia, lo que tienen que hacer es multiplicar por el flujo máximo, ¿ok? Y recuerden que ahora, como estamos trabajando con flujo incompresible, etcétera, etcétera, podemos ver el flujo máximo con esta ecuación de acá, ¿ya? Disculpen, que es el producto del caudal por la densidad. Entonces, si hacemos el producto de la energía específica por el flujo máximo, que es caudal por densidad ahora, obtenemos esta expresión acá, ¿ya? Que viene siendo la potencia de la bomba en kilowatt, ¿ok? Bueno, y para que esto salga en kilowatt, esto debería estar en kilómetros, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende? Ah, bueno, acá tengo un monito, ahí se ve como la bomba succiona. Eso es lo que hace la bomba chupa, y después sale por acá, por arriba. ¿Ya? Bueno, y acá se genera una zona, así como dato freak, acá se genera una zona de baja presión, y acá hay que tener cuidado, hay algo que se llama el NPSH, que al final no, es la información que nos da cuánto tiene que ser la columna de agua que tiene que haber acá abajo, porque si no la presión puede bajar tanto que esto puede cavitar, que ese efecto es cuando baja tanto la presión que el agua cambia de estado, se vuelve vapor, y eso genera vibraciones, una mala operación, disminuye la vida útil de la bomba, etcétera, etcétera. Porque al final esas burbujas que se forman, después cuando entra la bomba, como que implosionan y eso genera problemas. ¿Ya? Entonces, bueno, acá puse continuando con la potencia, no sé qué digo acá, con la expresión anterior calculamos la potencia hidráulica, la energía por unidad de tiempo que debemos entrar al fluido para que alcance la altura H. ¿Ya? Entonces ahora para entregar esa energía nosotros debemos alimentar la bomba. Ah, ya, perfecto. Entonces, si vamos desde la bomba hasta el motor que le entrega la potencia al eje, tendremos primero una eficiencia relacionada a los descansos al eje. Ah, ya. Ya, pues entonces ustedes tienen el rodete. Tienen el rodete acá. Y esto tiene que ir conectado a un eje, ¿cierto? Ya, entonces aquí hay pérdidas que están relacionadas. Bueno, ustedes saben que un eje necesita descansos, por ejemplo. Entonces le vamos a poner 2 descansitos acá. ¿Ya? Y esto genera roce. Entonces aquí desde ya hay pérdidas mecánicas. ¿Ya? Y esto se conecta, y este eje se acopla. Y acá atrás está el motor. Ya lo voy a dibujar como una caja. Qué feo los dibujos, discúlpenme. Ya, y esto es una caja, ya un motor. ¿Ya? Entonces acoplamos el eje del motor. Y si queremos ser como más certeros, ya tenemos esta eficiencia mecánica y después está la eficiencia eléctrica, ya que está relacionada con la conversión de energía. Acá tengo, entonces acá tengo la potencia del eje. La potencia del eje se transmite a la potencia de la bomba, por decirlo de alguna manera. Y acá la potencia eléctrica. Ya, entonces es así, potencia eléctrica, potencia se transforma en energía mecánica, tenemos la potencia del eje, y la potencia del eje después saltamos a la potencia de la bomba. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos eficiencias entre medio. ¿Ya? Ahora, no escribí eso de eléctrico acá, pero eso. Ya, entonces las bombas, ustedes siempre que vean una bomba, que vean un catálogo, lo que les va a entregar el fabricante son curvas de operación. ¿Ok? Y estas curvas lo que representan al final es cuál es el desempeño que tienen las bombas para distintas capacidades, ¿ok? Y acá generalmente la información que van a tener es altura. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, yo tengo, en un eje tengo el caudal, ya que acá está en metros cúbicos por hora, y acá tengo la cabeza, el H. ¿Ya? Acuérdense que este H igual a un delta P. ¿Ya? Partido borrado por G. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, a medida que aumenta el caudal, disminuye la capacidad de la bomba de levantar la columna de agua, ¿ya? Entonces pónganse en este caso, por ejemplo, acá tenemos un metro cúbico por hora, y tenemos alrededor de 125 metros.
Si yo levanto 7, la capacidad de la bomba disminuye hasta 40, ¿ya? Bueno, está esa, la altura, tenemos el rendimiento, ya que es la eficiencia que va a tener la bomba en ese punto, y también tenemos la potencia, ¿ya? Esas tres curvas se utilizan generalmente. Bueno, y el rendimiento, para no dejarlo tan en el aire, el rendimiento nos va a decir en qué punto de operación la bomba tiene una mayor eficiencia, y la potencia nos va a decir cuánto va a consumir para un cierto caudal y una cierta altura. Ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo seleccionamos una bomba? Entonces, para seleccionar una bomba, primero que nada debemos determinar cuál es la altura que necesitamos llegar, luego debemos determinar las pérdidas que hay en el sistema. La suma de la altura y las pérdidas nos van a entregar una curva, ¿ya? Entonces, generalmente esta curva, bueno, ustedes como habrán visto, las pérdidas dependen de la velocidad, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener la altura, van a tener el caudal, entonces van a tener, ya, ustedes van a querer levantar el agua a 40 metros, ya quieren llegar a un lugar que está a 40 metros de altura, entonces ya, 40 metros, ¿ya? Y desde esta línea, yo sumo las pérdidas, entonces se forma esto. ¿Ya? Esto es como, depende de la velocidad al cuadrado. Entonces después ustedes cuando seleccionan la bomba, por ejemplo, ustedes van a decir, ya, yo necesito un caudal de 3, ¿ya? Entonces ustedes van a ir a la línea de las bombas y van a buscar la curva de operación que se intersecte con la curva del sistema, ¿ya? Entonces la suma de altura y las pérdidas nos entregará una curva, la intersección de esta curva con la curva de la bomba será el punto de operación. En otras palabras, necesitamos encontrar la bomba que nos entregue la altura necesaria, ¿ya? Eso, y ya. ¿Y hasta ahí alguna duda, consulta, se entiende? Disculpen por lo poco, como que ando medio trabado, no sé. Se nota la falta de preparación quizá un poco. Ya, voy con los Estamos ejercicios. bien, tú tranquilo. Ya, bueno, bacán. Ya, chiquillos, entonces el primer ejercicio le puse elevación de fluido por presión. Ya, entonces el sistema de la figura consiste en 1200 metros de tubería de 5 centímetros de diámetro de hierro fundido, cuya rugosidad es, ¿ya? ¿Qué es ya, ustedes saben lo que es la rugosidad o no? La rugosidad. ¿Alguien sabe lo que es la rugosidad? Así como definición, no, pero tenía que ver con el interior de la tubería, que si era turbulenta como el agua, no sé cómo se Ya, decía. ya, ya, mira, está relacionado con lo que dices, pero no tiene que ver con que el flujo es turbulento o no. Ya, ustedes tienen una tubería. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, esto se mecaniza, que hay un proceso ahí entre medio para poder fabricar la tubería, ¿cierto? Entonces, uno generalmente, cuando va a mecanizar algo, uno da tolerancias, por ejemplo. Entonces uno dice, ya, pues, yo necesito que el diámetro, bueno, hace mucho que no dibujo nada, pero este diámetro yo siempre le doy, no sé, pues yo quiero que sea de 25, ya, de 5 centímetros, como en este caso, ¿ya? Y a esto yo le doy un más menos, ¿cierto? Sí, Entonces yo cuando yo recibo la tubería y le mido el diámetro, yo espero que este valor, o sea, el valor que yo mida está dentro del rango que me va a dar la medida que yo quiero más esta cierta tolerancia, ¿cierto? Pero todas las máquinas tienen una cierta precisión, ¿ya? Mientras más quieran acotar el rango, mientras quieran una calidad superficial mejor, por ejemplo, más caro les va a salir, ¿ok? Entonces acá lo que es, si ustedes hacen un zoom acá, por ejemplo, acá lo que van a ver ustedes es que la superficie no va a ser una circunferencia o un arco perfecto, sino que va a ser algo así. ¿Ya? Está medio exagerado quizá. ¿Ya? Entonces, eso es la rugosidad. ¿Ya? Y cuando nos dicen que la rugosidad es de 0,26 milímetros, es que, ya, miren, no me acuerdo bien, pero lo que tienen que entender es que es como si tuviéramos esta desviación, ¿cachai?
tuviéramos esa desviación al final. ¿Ya? Entonces se forman estos vallecitos y iba a decir picocitos, que al final lo que hacen es aumentar las pérdidas hidráulicas. Ya es como si ustedes tuvieran una superficie más áspera. ¿Ok? Ya, entonces después de esa introducción media chaya, seguimos adelante. Entonces nos dice que tiene 2 codos con brida de radio de largo 45 grados y 4 de 90 grados. ¿Ya? Entonces cada uno de estos tiene asociado una constante, que supongo que vieron en clase que era así. ¿Cierto? Porque nosotros tenemos las pérdidas por roce, ¿ya? Las pérdidas por fluir, pero también tenemos las singularidades. ¿Ok? ¿Está claro eso? Porque tengo un resumen de esa materia. ¿Quieren que lo veamos o partimos al tiro? Veámoslo. Ya, veámoslo rapidito. Entonces... Todo sirve, todo sirve. Todo sirve, ya, muy bien. Pasado... Y si no me equivoco, eso lo hice acá. Bueno, esta es la del año pasado. Ya vamos a partir de acá, porque esto no lo hemos conversado. Ya entonces, ya esta diapositiva yo se las mostré la última vez, ¿cierto? La del régimen de flujo. Entonces hablado de que había un régimen de flujo turbulentos y laminares, ¿ya? Y nosotros podemos evaluar en qué régimen de flujo se encuentra un sistema, ¿ya? Y de esto va a depender directamente la pérdida hidráulica. Entonces, el número de Reynolds es un parámetro dimensional que determina el comportamiento viscoso del fluido, ¿ya? Entonces, es el cociente al final entre la fuerza de inercia y las fuerzas viscosas, ¿ya? Entonces, acá está qué es cada cosa, ves la velocidad, L es la longitud característica, para la tubería es el diámetro, y esta va a depender del sistema. Entonces, para determinar el régimen de flujo, tenemos que si el número de Reynolds está por debajo de los 2300, podemos decir que es laminar. Si está entre 2300 y 4000, tenemos transición. ¿Qué significa eso? Que estamos ahí como en la dimensión desconocida, entre medio. Y por último tenemos cuando es mayor a 4000, que ya es un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces ahora, a medida que el fluido fluye, tendremos que el roce entre este y las paredes de la tubería producirá una pérdida de presión, ¿ya? Y a esto se le llama pérdida de carga, ¿ok? Entonces, además, cada elemento, como válvulas, codos, etcétera, producirá una pérdida de presión también, ¿ya? Entonces, acá separamos en 2 partes, en las pérdidas por flujo y en las pérdidas por singularidades, ¿ok? Cada una tiene su forma de calcularse. Y cuando nosotros sumamos esta más esta, podemos determinar cuál es la pérdida de carga de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, acá, lo que está... Esta es la pérdida de carga general, ¿ya? Y siempre fíjense que está relacionado con la velocidad al cuadrado, ¿ya? Y bueno, esto, espérense, ya, este elemento es común para las 2 pérdidas, ¿ya? Pero por un lado tenemos las singularidades, que es simplemente la sumatoria de los K, o sea que a mí me dicen, ya tengo 3 codos, 4 válvulas de hilo, no sé, lo que sea, y ahí ustedes van sumando 3, o sea, 3 por la constante 1, más 4 por la constante 2, así, ¿ok? Y con eso ustedes obtienen cuál es esta sumatoria acá, ¿ya? Y por otro lado, tenemos este término de acá, ¿ya? Este término relaciona la longitud de la tubería con el diámetro y está este factor de fricción, ¿ya? Que ahora vamos a ver cómo se calcula. Entonces, viene dado por la siguiente expresión. Ya, esta es la caída de presión en tuberías, ya, simplemente por fluir. Donde tenemos velocidad, largo de la tubería, diámetro de la tubería, todo eso es conocido. Y después tenemos el factor de fricción, ¿ya? Que es una constante que depende del número de Reynolds, que es este número adimensional que le estaba diciendo antes, y la rugosidad relativa. ¿Qué es la rugosidad relativa? Es la rugosidad dividida por el diámetro, ¿ya? Y como es relativa, es adimensional,
¿ok? Entonces, para calcular el factor de fricción, tenemos que utilizar este diagrama que se llama diagrama de Moody, ¿ya? Entonces acá ustedes fíjense que en un eje tienen el coeficiente de fricción, en el otro tienen el número de Reynolds, fíjense que acá tienen la división de régimen laminar, régimen turbulento. La pérdida de carga para el régimen laminar se comporta de forma lineal, ya como 64 partido por el Reynolds, ¿ok? Y acá tenemos la rugosidad relativa. Entonces ustedes calculan la rugosidad relativa y se meten por acá. Y intersectan en el número de Reynolds que tengan y eso les va a dar el factor de fricción, ¿ya? Entonces primero determinamos el número de Reynolds, como dice acá, y después determinamos la rugosidad relativa, ¿ya? Por el otro lado tenemos caída de presión en singularidades, ¿ya? Y la caída de presión por singularidades viene dada por la siguiente expresión, que es lo que les mostraba anteriormente. Esto es para una singularidad, ¿ya? Por eso antes les mostraba con la sumatoria. Ahora, si ustedes tienen velocidades que van variando en el sistema, tienen que utilizar la velocidad que corresponda en donde está esta singularidad. Y este coeficiente K es determinado generalmente de forma empírica, ¿ya? Y siempre un valor dado, ¿ok? Ya, y eso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ahora vamos a ver un ejercicio, lo vamos a aplicar. ¿Todo bien? Estamos bien. Ya. Entonces voy a cerrar acá y continuamos con el ejercicio. No, sin duda, ya va acá. Ya, entonces, ya, el sistema de fibra consiste en 1200 metros de tubería de 5 centímetros de diámetro de hierro fundido, cuya rugosidad es tanto, 2 codos con brida de radio largo de 45 grados y 4 de 90 grados. Ya, una válvula de globo con brida completamente abierta, el K es 8,5 y una salida de borde agudo, ya que es de 1, supongo, hacia un reservorio. Si la elevación en el punto 1 es de 400 metros, ya, o sea que acá vamos a medir de acá quizás, o no, en verdad esto no estaría bien. Es como si estuviéramos viendo desde acá y sabemos que este punto tiene un Z de 400 metros. Ya, nos preguntan qué presión manométrica se requiere en el punto 1 para llevar 0,0005 metros cúbicos por segundo de agua a 20 grados Celsius hasta este reservorio. ¿Ya? O sea que si acá estamos en 400, tenemos una altura de 100. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo abordar. Entonces, para estos ejercicios con pérdida de carga, yo escribí esta estrategia de resolución. La escribí el semestre pasado. Entonces, el fluido fluirá desde un punto del sistema a otro. Estos puntos son los de interés, ya que o conocemos o queremos conocer propiedades en ellos. Ya es lo mismo que hablábamos en la ayudantía pasada. Entonces, fijamos puntos donde vamos a aplicar las ecuaciones. Luego, para que el fluido fluya desde un punto a otro, es necesario que su estado, presión, altura, velocidad de partida, se transforme en su estado de llegada. Entonces, determinamos las propiedades de los puntos de interés que nos entregan. Y luego tenemos que, para analizar este cambio energético, tendremos que determinar qué pasa entre los dos puntos. Pueden haber pérdidas, que vienen dadas por las tuberías de las singularidades, como también puede haber, entre comillas, ganancias, que es cuando hay una bomba y la entrada de energía. ¿Ya? Entonces reconocemos las entradas y salidas de energía del sistema. Y luego aplicamos las ecuaciones y obtenemos lo que nos piden. ¿Ok? Y ahí con eso estamos listos. Entonces acá tenemos los puntos de interés. Ya, de 1 solamente conocemos la altura, ya no nos han dado ni la velocidad ni la presión, y de 2 tenemos que la altura es 500, tenemos que esto está, bueno, acá había un símbolo de que estaba abierto a la atmósfera, así que conocemos la presión atmosférica, y como es un estanque, nosotros cuando hay un estanque suponemos que el diámetro es bastante grande, entonces esta velocidad de cómo va aumentando el nivel, la tiramos a 0. En base a eso, tenemos dos incógnitas. Velocidad y presión. ¿Ok? Así que, si ustedes me pueden recordar qué ecuaciones aplicábamos para poder resolver esto. Chiquillos. La de Browley, ¿cómo se llama? Él. Ya, la de Bernoulli. Y hay otra más que utilizamos Ese. también.
Bernoulli igual más. O la de continuidad era la de la Ya, semana y la de pasada. continuidad. Ya, sí, muy bien. Ya, entonces ya, acá puse la de Broly y pensé en la misma wea, no lo dije solamente porque dije, hola, wea fome. No, broma. Entonces dice, determinamos entradas y salidas de energía. Y ya, entonces, dado que nos están solicitando un caudal, que era como de 0,0005 metros cúbicos por segundo, la velocidad del flujo dentro del sistema, por continuidad, tiene que ser esta, ¿o no? O sea, ni siquiera por continuidad. O sea, nosotros agarramos el caudal que necesitamos, tenemos la dimensión de la tubería y con esto calculamos la velocidad simplemente. ¿Ya? Y como el diámetro es constante, en un principio podemos suponer que esta velocidad es constante para toda la tubería. ¿Ya? Entonces, también tenemos las propiedades del agua para 20 grados Celsius. ¿Ya? Ya ahora 20, 30, 40, 50, 10. Nosotros sabemos más o menos que esto se comporta como un líquido incompresible, así que no hay mayores modificaciones, ¿ya? Entonces, estas podrían tomarlas de referencia si les piden algún ejercicio, ya que esta corresponde a la densidad y esta corresponde a la viscosidad dinámica, ¿ya? Entonces, con esto, nosotros podemos determinar el número de Reynolds, ¿ya? Fíjense que el número de Reynolds y generalmente así es turbulento, ¿ya? Entonces acá tenemos densidad, debe ser el diámetro, ya, esta es la velocidad y esta es la viscosidad dinámica, ¿ya? Eso. Ya, entonces con eso ya he terminado un número de Reynolds. Voy a hacer Luego, una pregunta media obvia. dime. Es que, ¿de dónde sacáis estos de las propiedades del agua? ¿El 20 lo sacáis con el programa o Google? Sí, Porque es como programa, el número Google, exacto. todo sirve. Ya, 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 Generalmente eso. los libros, por ejemplo, en el Fox que les mandé, ahí ustedes pueden encontrar también todas estas propiedades tabuladas. Generalmente están al final de los libros, ¿ya? Como en el Ah, centro. buenísima. Gracias, gracias. Pero como les digo, esto es lo que necesitan. O sea, guárdense esto en la cabeza o en alguna parte y con eso les va a bastar. A menos de que les cambien el fluido, que igual, si lo cambian, les van a dar las propiedades. Ya, entonces, en base a esto, podemos determinar la rugosidad relativa, ¿ya? Tenemos la rugosidad, tenemos el diámetro, podemos determinar la rugosidad relativa. Aquí hay que tener ojo con las unidades nomás de pasar todo a metro. Y luego, bueno, acá venían las líneas marcadas. Fíjense que acá yo tiré una línea, que es esta de acá, que corresponde a la rugosidad relativa, y esta otra línea corresponde al número de Reynolds, ¿ya? Entonces 10 elevado a 5 son 100.000. Y este debería ser el 200.000, ¿ya? Entonces yo sé que estoy más o menos por ahí, si tenemos 125.000, si no me equivoco, ¿ya? Entonces en base a eso, tiro las líneas, se cruzan y llego acá, ¿ok? Entonces con eso yo digo que, ya miren, no sé dónde saqué ese 315, ya, pero si ustedes pueden ya entre 0, o sea, si está más tirado para el 0,03, ya, el 0,03, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahí acabamos de determinar el factor de fricción, ya que nos va a permitir determinar las pérdidas de carga en las tuberías, ¿ya? Entonces, la pérdida de carga por el flujo de la tubería, como les dije anteriormente, va a ser este producto, ¿ok? Que va a ser el factor de fricción que lo calculamos, tenemos la longitud de la tubería, que son 1200, tenemos la densidad, tenemos la velocidad al cuadrado, que también la conocemos, y 2 veces el diámetro, ¿ya? Entonces este resultado está en pascales, así que aquí trabajé en metros. Y luego, chiquillos, vienen las pérdidas por singularidad. Entonces lo primero que hago es ir a leer de nuevo el ejercicio y ver todo lo que tenemos y vamos multiplicando vamos haciendo la suma al final de todos los componentes, ¿ya? Entonces,
como todos comparten la misma velocidad en este caso, lo calculamos directamente de esta forma, ¿ya? Y con eso ya tenemos determinadas las dos pérdidas y luego esos dos números los sumamos, ¿ya? Entonces tenemos 3 y esto sería como 1 megapascal, si no me equivoco. Kilopascales, megapascal. Sí, serían 2,5 megapascales, ¿ya? Entonces ahora tenemos que hacer Bernoulli entre el punto 1 y 2, ¿ya? Entonces fíjense que ahora tenemos esto que corresponde al punto 1, esto que corresponde al punto 2, y a este lado se agregó las pérdidas, ¿ok? El número que calculamos antes, ¿ya? Porque de esta energía tiene que salir, bueno, la energía para llegar a 2 y también la energía para las pérdidas, ¿ok? Entonces agregamos esto al lado derecho de la ecuación. Ahora, si tuviéramos una bomba, iría acá, ¿no es cierto? Teníamos que poner la presión que nos dé la bomba, ¿ya? O el delta P, mejor dicho. Entonces, hacemos las siguientes consideraciones, ya, que son las que les comenté antes, que la velocidad 2 es igual a 0, porque la velocidad en la superficie del estanque es 0, y nos va a quedar esto, ¿ya? Bueno, y acá la presión 2, si se acuerdan, era la presión atmosférica. Entonces, con lo anterior, reemplazamos en Bernoulli, y acá ya podemos calcular cuál es la diferencia entre la presión 1 y la presión atmosférica, y bueno, y acá puse determinado la presión manométrica, ¿ya? Necesaria en el punto 1 para poder llevar el agua hasta el estanque, ¿ok? Entonces ahora nos vamos a detener un poquito, ¿ya? En este punto, y vamos a suponer, no vamos a suponer nada, ¿ya? Le iba a decir que calcular por la bomba, pero en el próximo ejercicio lo vamos a hacer, así que no es necesario. ¿Ya? ¿Alguna consulta con el ejercicio? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Cacharon cómo se agregan las pérdidas de carga al sistema? Yo tengo una duda. Ya, El diagrama de Moody, ¿ya? ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿De dónde lo Oh, sacamos? sí, ¿Cómo, eso yo cómo lo tampoco, como hacemos? que, ¿cómo se Sí, por determinan favor. las cosas en Moodle? Porque en clase, por lo menos, el profe también lo pasó así como, y esto es Moody. Nos explicó como el gráfico y fin, eso es todo. Ya, Entonces, pero ustedes quieren que yo les dé como la respuesta así como profunda, bueno, o quieren que les enseñe a utilizarlo nomás? ¿Cómo es se que eso, po, usa? Ya, cómo se pero usa, no me cómo... escucharon cuando les expliqué cómo se usaba entonces. Ya, el diagrama, para utilizar el diagrama de Moody tienen dos entradas, ¿ok? La primera es el número de Reynolds. Ya, el número de Reynolds, acuérdense que nos dan el régimen de flujo. Y el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el largo característico. Y esto es dividido por la viscosidad dinámica, ¿ya? Y esto es igual a la velocidad por el largo característico por la viscosidad cinemática. ¿Ok? Me quedó muy feo. Es un mu o un nu, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? Entonces ustedes calculan esto. Para calcular esto ustedes necesitan esta longitud característica, lo voy a poner acá para que no se confundan con el largo de la tubería. Para una tubería corresponde al diámetro. ¿Ok? Y esta es la velocidad, y estas son dos propiedades, ¿no?, que van a depender del estado del fluido, de densidad y viscosidad, y estas para agua las pueden obtener de los valores que puse antes. Ya, entonces ustedes calculan este número, ¿ya? Y ese número lo que les va a indicar es este eje. ¿Ok? Les va a decir por dónde entró acá. En este caso el eje, o sea, el valor que obtuvimos era 10 elevado, o sea, era como 125, habíamos dicho. A ver, lo voy a tirar para atrás. Ya, sí, 127.000. ¿Ya? Entonces, acá ustedes lo que tienen que hacer, esto está en un gráfico.
Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esto. Pero está como logarítmico o algo así debe ser. Entonces es 10 elevado a 5. Después tienen la otra barrita, que es 10 elevado, o sea, es... ¿cómo se llaman esto? Como les decía antes, esto sería 2 por 10 elevado a 5. Ya sí, ya por eso yo me paré acá. ¿Ok? Entonces determinamos este. Y luego tenemos que calcular, tal como está acá, la rugosidad relativa. Y la rugosidad relativa es el segundo parámetro para entrar, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen la rugosidad relativa, ¿ya? Entonces ustedes acá simplemente lo que tienen que hacer, ya acá nos dio 0,0052, entonces nos vamos al valor más próximo, que es este de acá. Entonces trazamos la línea ahí. ¿Ok? Entonces, luego que está eso listo, el punto de acá, este punto de acá, me va a indicar cuál es el coeficiente de fricción, que en este caso es este de acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Y ese diagrama Espérense. está ya hecho? ¿De dónde sale? Sale en los libros. Lo pueden sacar de la PPT del profe, de esta ayudantía, o también lo pueden sacar del Fox que les mandé, o del White, que los dos están en mi biblioteca. Ustedes se meten en la biblioteca y va a estar ahí. Ya, acá ¿No los se me darían fue. entonces? ¿Qué cosa? ¿No los darían en el ejercicio, por Yo ejemplo? esperaría que el profe los diera. Ya, le voy a hacer el alcance. Ah, ya. ¿Ya? Oye, chiquillos, ya acá me acabo de acordar de algo, ya que acá no es tan simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno de estos valores tiene una curva asociada. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense en esta, porque aquí es donde más variabilidad tiene. Que si ustedes tienen rugosidad relativa de 0,0001, y por ejemplo ustedes tienen este valor de acá, ¿ya? No es tirar la recta así, ¿ya? Sino que tienen que obedecer a esta curva de acá. Ay, que no le achunto nada. Tienen que obedecer a esta curva de acá. Entonces, para este caso, por ejemplo, para este ejemplo, sería así. Entonces, este sería el valor, y después por acá se van ustedes acá, sería 0,02, si fuera así. Ya, lo que pasa, y por qué lo hice así como, y por qué se me olvidó, porque justo el punto que tomé, si se dan cuenta, tiene justo acá, en los primeros tramos, es como una línea recta, ¿ya? Pero a medida que va disminuyendo la rugosidad relativa, pasa esto, que ya no tiene este comportamiento de línea recta, sino que va aumentando, ¿ya? Así que eso. ¿Ahora sí se entiende? Sí, ahora sí me quedó Entonces, clarísimo. ¿hay que tomar el que va en línea recta o hay que tomar según la curva? Según la curva. Si ustedes tienen esta rugosidad, siguen esta curva. ¿Ya? Y esta curva, ustedes la intersectan con su valor del número de Ya. Reynolds, que podría ser esta acá. ¿Ya? Y después ustedes, esta intersección, chiquillos, que sería ese punto de ahí, ese punto les va a indicar el valor, ¿ya? Que sería por acá, por ejemplo. Entonces ustedes ahí le ponen 0,024, ¿ya? Ahora sí. Y Sí se ahora sí, entendió ya, bacán. Gracias. y perdónenme porque yo lo expliqué mal delante. Menos mal que me hicieron volver sobre el punto. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, pues. Entonces ahora sí. ¿Alguna otra consulta para pasar al siguiente? Ya. ¿Está lista la agüita? Ya. Ya. ¿Alguna consulta? Ya. Como nadie dice nada, supongo que esa era la única. Ya. Este es el ejercicio 2 y dice lo siguiente. Una planta desalinizadora
Ya esto a mí se me ocurrió porque justo en ese tiempo estaba haciendo una weá para el tratamiento de salmuera con unos compañeros. Entonces, una planta desalinizadora ubicada, no ubica, en Tocopilla capta 450 litros por segundo de agua de mar. Del total del agua captada, se producen 200 litros para abastecer a la ciudad de agua potable. Los 250 litros por segundo restantes son salmuera de desecho, la cual posee una alta concentración de sólidos disueltos. ¿Ya? Piensen ustedes que en el mar son como 35 gramos de sales disueltas por litro. ¿Ya? Y la salmuera fácilmente puede tener 75%. O sea, 75 gramos por litro. ¿Ya? Quizá un poquito menos. 70. O sea, sí, porque la tasa de recuperación es como un 40%. O sea, que ustedes sacan, o 40, 45. O sea, que ustedes meten 100 y sacan 45 litros de agua con baja concentración de sales y el resto, 55 litros con lo otro, ¿ya? Entonces al final como que al final esta agua, al final tenemos una línea con alta concentración de sales y una con baja concentración de sales, ¿ya? Estoy hablando de más. Entonces para hacer la descarga es necesario construir un emisario submarino hasta fuera de la zona de protección litoral, ¿ya? ¿Y por qué se hace eso? Porque generalmente, al menos por este estudio que hicimos con mis compañeros, no había una regulación de la cantidad o no había una regulación de la salinidad fuera de esta línea, ¿ya? Entonces, la densidad del agua de mar es de 1030 kilogramos por metro cúbico, y la viscosidad dinámica, tomé la misma del agua, es de 0,001 kilogramos por metro segundo. Entonces dice, el emisario es un ducto de diámetro de 400 milímetros con una longitud de 1050 metros y tiene dos codos de 90 grados que tiene una constante de 0,4, un codo de 45 grados que tiene una constante de 0,3, una tobera de diámetro de salida de 100 milímetros, ya con un K de 2,5, y además considere que la rugosidad es de 5 milímetros y que la planta se encuentra a la altura del nivel del mar y el emisario descarga 75 metros bajo el nivel del mar. Entonces, determine pérdidas del sistema, altura necesaria que debe suplir la bomba y la potencia de la bomba. ¿Ok? ¿Ok? Ya, entonces, bueno, aquí hay un mapa. Línea de los 80 metros, muro. Ya, pues este debe ser el emisario submarino, ¿ya? Eso. Entonces, todos los problemas parten con establecer los puntos, ¿ya? Entonces acá tenemos la condición de presión atmosférica en el punto 1. Bueno, tenemos el punto 1, tenemos presión atmosférica, el Z es igual a 0, y vamos a suponer que esto sale un estanque también. Entonces la velocidad es 0. ¿Ok? Solamente tenemos presión atmosférica. Por otro lado tenemos el punto 2, donde no conocemos la presión. También tenemos que la profundidad que tiene, o el Z medido hacia abajo, es de 75 metros, y tampoco conocemos la velocidad, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace es calcular la velocidad a la que circula el agua por el sistema, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un cierto caudal, tenemos un cierto diámetro de tubería, y con eso determinamos la velocidad, ¿ya? Tal cual lo hicimos antes. Entonces la velocidad que tenemos es 1,99 metros por segundo. Ya, como las pérdidas dependen del cuadrado de la velocidad, generalmente ustedes se van a encontrar con que las velocidades van entre 1 y 3. Ya no conviene subirlas mucho. ¿Por qué? Porque esto salta demasiado, ¿ya? Entonces, además calculamos la velocidad en el punto de descarga, ¿ya? Entonces, en el punto de descarga, como nosotros conocemos el diámetro de la tobera, ¿ya?
acá lo que vamos a hacer es continuidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros conocemos el caudal y el área, ¿cierto? En toda la tubería. Y luego tenemos el cambio de sección. Y como nosotros sabemos que esto, la densidad va a ser constante, o sea, acuérdense de que esto partía de que el flujo básico es igual por toda la tubería, es constante, ¿ya? Entonces pues tenemos que se nos borran las densidades porque es incompresible, y por último tenemos que el caudal por el área para cualquier sección tiene que ser igual, o sea, el caudal por el área es igual para cada sección, ¿ya? Entonces, este sería para 1, pongámosle, y esto sería para 2, ¿ok? Eso, y con eso podemos determinar al final, ni siquiera, porque acá nos están dando el caudal, ¿ya? Y como nos dan el caudal, consideramos el caudal constante, tenemos el área y sale la velocidad, ¿ya? Está dando la vuelta. Entonces, con lo anterior calculamos el número de Reynolds, ¿ya? Como la tubera al final está, como la tubera está al final de la tubería, obviamente calculamos el número de Reynolds con esto, ¿ya? Entonces, tenemos velocidad por el largo característico por la densidad, ¿ya? Y esto partido por la viscosidad dinámica. Ahora, esto de acá, este es la la densidad, la viscosidad, el 0,4 debe ser el diámetro de la tubería, y acá no sé por qué le puse 14,15. Me iba a haber equivocado, ¿ya? Entonces, luego tenemos el cálculo de la densidad relativa, y acá tenemos los valores. Ya, y aquí hice una corrección. Aquí hubo un error. Dame un segundo. Tenemos... Ya, ya tenemos que la rugosidad es de 5 milímetros, ¿ok? Y el diámetro es de... ya, es de 400 milímetros. Entonces vuelvo acá. Y esto es 5 por 10 elevado a menos 3 y partido por 0,4. Eso está bien. Y esta es la rugosidad relativa. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros tomamos esta curva de acá. ¿Ok? Y el número de Reynolds, disculpen, ya era de 800.000. ¿Ya? Entonces, bueno, y acá supongo que tiré las curvas solo. Ya, sí, ahí está. Ahí está el 8, 800.000. Y tiramos la curva con esta, que les marqué. Ya, y esto está malo. Sí, ahí está malo. Está mal esa curva. Y nos vamos por acá, entonces. Entonces me voy por la curva, que es toda esta, pero la intersección está acá. Entonces tenemos el puntito. ¿Ok? Está el puntito, y con esto llegamos y tiramos la línea. ¿Ya? .04 le puse. Ah, ya, no, espérense. Estoy puro dando la hora, po. Y nadie me dice nada.
Ya. 0,0125. Ya, yo estaba poniendo el 0,001. ¿Ya? Tampoco me había dado cuenta. Si Ya. no la decís, Ya, así que vas a violar. para que se empiecen a fijar dónde están las dificultades de esto. ¿Ya? Ya, discúlpenme en serio. Perdón. Ya. Entonces tenemos este acá. ¿Ya? Este. ¿Ok? Entonces, teniendo ese punto fijado, esta es la curva. Tú, por acá, ¿ya? Y luego tiramos la línea del número de Reynolds. Ya, esa es la línea que está mala, así que la voy a sacar. Y acá tenemos esto acá, y vamos a tirar una línea azul. Ya, entonces en el punto de intersección tiro la línea. Ya, y ahí sí, 0,04. ¿Ya? No creo que haya puesto esta corrección así como mal. Ya sería como mucho. Ya, entonces ese es el factor de fricción, 0,04. ¿Ya? Ya. Ya, y esto está malo, lo voy a corregir al tiro. Esta la tiro para arriba. Ahí sí. Factor de fricción 0,04 y esto se va. Ya. Ya, pues. Entonces ahora tenemos primero que nada la pérdida por flujo en la tubería. ¿Ya? Calculamos el factor de fricción, conocemos la velocidad a la que circula el fluido, tenemos la densidad, tenemos todo. ¿Ya? Entonces calculamos esto. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos un punto cumplido. Luego calculamos las pérdidas por singularidades. Ya que eran los dos codos de 45, estos deben ser los de 90, porque el K es mayor. Así que tenemos los dos de 90, tenemos uno de 45 y tenemos la tobera. Creo que era la que tenía la pérdida. ¿Ya? Entonces, tenemos un K de 3,6 y esto lo metemos acá y podemos calcular las pérdidas totales de presión en el sistema. ¿Ya? Tanto por singularidades como por tubería. Y ya con esto, acá yo tracé la pérdida de carga en función del caudal, ¿ya? Como para que vean cómo se comporta. Entonces tiene un impacto significativo al final, no sé, pues no sé, pues que era ahorrar en la tubería y seleccionar una tubería más pequeña y que el flujo vaya más rápido. Ya, pero el problema es que vaya a perder energía. Entonces, claro, esta plata que te podía ahorrar en un principio te la vaya a comer en la operación, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer Bernoulli entre los dos puntos. Fíjense, tenemos el punto 1, que es donde estábamos arriba, y el punto 2, donde estamos abajo. ¿Ya? Quizá uno podría esperar así como que esto se fuera solo por la diferencia de altura, pero no es así. ¿Ya? Entonces tenemos el punto 1, que ya lo habíamos conversado. Acá fíjense que agregué el H de la bomba. Y también fíjense en esto, que acá escribí la ecuación de Bernoulli en altura. Por eso está partido todo por G o por Rho. ¿Ya? Porque acuérdense que esto era, disculpen, esto iba acompañado de un Rho por G. Ya, pues y ahora dividí toda la ecuación por Rho por G. Ya, entonces las alturas quedaron solitas. Ya, pues, entonces nos falta calcular P2. Entonces, fíjense que lo que no conocíamos era velocidad en 2 y presión en 2. ¿Ya? Entonces acá lo que hice yo, como aproximación, ¿se acuerdan que, no sé, pues yo tenía el tubito abierto a la atmósfera y como la atmósfera está a presión ambiente, la presión acá iba a ser presión atmosférica, ¿cierto? Ya, acá la aproximación que yo hice para calcular esto es calcular la presión estática, a la profundidad de la descarga, ¿ya? O sea que al final estoy calculando la presión en ese punto por la columna de agua más la columna de aire que hay encima, ¿ya? Entonces es como si yo hiciera esto. Está la presión atmosférica bajo 75 metros y acá tengo mi punto de descarga. Entonces la presión acá yo la puedo conocer y es la suma de la presión atmosférica más la columna, ¿ya?
Entonces, en base a eso, tenemos que la presión 2 es de 755 kilopascales, ¿ya? Y con esto ya podemos reemplazar en la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y con esto, yo lo que obtengo es la bomba, ¿ya? El H de la bomba. ¿Cuál es la altura que me tiene que entregar la bomba? ¿Ok? ¿Se entiende? Todo lo demás lo conocíamos. Este lo conocíamos por la tobera. Pregunta, Dime. ¿qué era el HL? Perdón. Son las pérdidas. Corresponde a las pérdidas que son la suma de las pérdidas por fricción de la tubería más las de singularidades. Ya, gracias. Es el numerito que calculamos acá. ¿Ya? Es la suma de las dos. Ah, ya. ¿Ya? Y bacán, ahora gracias. el HL es el PL partido por ρ por G. ¿Ya? Este acá, pero lo pasamos a metros en vez de pascal. ¿Ya? Entonces con eso, como les decía, se despeja. ¿Ya? Y estamos en otro lado. Bueno, acá también lo anoté, pues como PL partido por ρ por G. ¿Ya? Y con eso podemos calcular la potencia. ¿Ya? Entonces la potencia va a ser la altura de la bomba por la gravedad, por el caudal, por la densidad. Simplemente eso. Hacemos el producto y nos da que la bomba tiene que tener 148 kilowatts. ¿Ya? Lo que no es para nada menor. ¿Ya? A pesar de que a pesar de que estemos haciendo fluir el fluido hacia abajo. ¿Ok? Eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Esta curva del sistema la podríamos haber dibujado, Draford. ¿Cuánto era el caudal que había dicho? Ya, 250 litros por segundo. Eso equivale a 0,25. Ya, nosotros estamos por acá. Acá. ¿Ya? Eso. 0,25. Estamos por ahí. Y tenemos el cambio de velocidad. Ya, sí. Ya estamos bien. Ya, pues. ¿Alguna consulta? Chiquillos. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, ¿cómo se calcula? Porque es lo mismo que antes, pero ahora nos importa el camino. ¿Qué pasa entre medio? Y agregamos eso. Ah, sí, una pregunta, pero es como más de Ya, cachativa. voy a dejar de grabar. Cuando... Permiso. Ujú.